Buenos días, bendiciones para todos. En mi devocional diario, siento la inquietud de compartir esta palabra con ustedes que el Eterno me ministró hace minutos y no la quiero callar porque sé que será de bendición para la vida de ustedes que están escuchando, que están buscando respuestas y no las consiguen. La palabra está en Mateo 15, versos 1 al 17 y se titula Jesucristo es la vid verdadera. Me llama la atención esta palabra porque lo que Yeshua refiere en esta palabra es la importancia de permanecer en Él. Que nuestro corazón, que nuestros sentimientos, que nuestra alma, nuestras emociones y nuestro espíritu permanezca creyendo firmemente en su doctrina, en su palabra, en sus enseñanzas, para que el gozo que el Padre le dio a Él sea derramado en nuestros corazones y podamos tener esa alegría y esa contentura cuando las cosas no salen bien, cuando hay abundancia de problemas, cuando todo parece que va de mal en peor. Ese es el gozo que nos protege para que no queramos suicidarnos, morirnos y echarlo todo a perder. Ese gozo viene siendo nuestra defensa emocional contra los golpes de la vida y las circunstancias adversas. Un gozo que desgraciadamente pocos alcanzan porque no se lo proponen, pero hay que trabajar duro día tras día para materializar ese gozo. Es como alguien que tiene un tesoro dentro de su casa, lo va a proteger contra ladrones, delincuentes y gente mala. Así tenemos que proteger ese tesoro espiritual en nuestros corazones. Contra la incredulidad, las voces del diablo en nuestra mente, que nos quiere decir que Dios es mentiroso, que nada sirve, que todo va de mal en peor. Y aunque en este mundo sea realidad, en el Señor las cosas cambian para bien y Él puede cambiar el destino de un momento a otro. Me llama la atención esta palabra y quiero mencionar parte de ella. Él dice, toda rama que en mí no produzca fruto, ¿qué la va a hacer? Él la va a cortar. Y aquí cortar significa caer en maldición, estar separados del Eterno, entrar en la cobertura de Satanás, una posible muerte, suicidio, fracaso, tragedia, porque cuando perdemos la cobertura de Dios, estamos indefensos ante los embates del enemigo y los golpes de la vida. Eso quiere decir, Él la cortará, pero la que produzca fruto, fruto espiritual de bendición, de amor, de respeto, de proyectar bendición a las personas, de ayudarlas a salir del caos, de cooperar con lo que necesitan, de practicar el bien y la justicia, eso es producir fruto. ¿Qué dice? Él la va a podar para que produzca mucho fruto, así como nosotros podamos los árboles para que tengan belleza, para que tengan un crecimiento adecuado, una vista bella. Así nosotros necesitamos ser podados de cosas malas para que no hayan tropiezos en los frutos que el Eterno produzca. Y la palabra, el estudio diario de la palabra es la que va a hacer ese pode, ese podado, para que podamos dar más y más fruto. Y dice aquí el verso 3, ustedes ya, cuando es ya es ahora, están limpios por la palabra que les he hablado. Así como nosotros cuando nos echamos una ducha, el jabón que nos rociamos en el cuerpo nos hace limpios al instante del sudor y de mal olor. Asimismo es la palabra del Eterno cuando es bien estudiada. Al instante nos hace limpios porque tiene ese poder de purificar la mente, la imaginación y el corazón de las cosas malas y sucias que a veces están en nosotros. Y dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Es nuestra decisión permanecer en Él. Contra viento, marea, cualquier adversidad, circunstancia, el mismo infierno, tenemos que permanecer en el Eterno. Y ese es el primer paso. Si nosotros decidimos permanecer en Él, en segundo lugar, Él va a permanecer en nosotros. Pero no podemos exigirles al Eterno que Él haga maravillas en nuestras vidas si estamos viviendo nuestras vidas haciendo lo que nos da la gana, haciendo lo que a Él le desagrada, teniéndolo como plato de segunda mesa, dejando por último el estudio de las Escrituras, la oración diaria, el ser sinceros y honestos ante Él, reconociendo lo que está mal en nosotros para que Él nos pueda cambiar. Permanezcan en mí, yo en ustedes, dice el verso 4. Así como la rama no puede producir fruto por sí misma, nosotros somos las ramas y sin Él no podemos producir fruto. Aunque sí podemos producir frutos malos, odio, rencor, amargura, egoísmo,
Esos son los frutos que se producen cuando no estamos en Él. Y dice, si no permanecen, la vida tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y dice el verso 5, el que permanece en mí y yo en él, este producirá mucho fruto. Y el que no permanece en mí, dice el verso 6, será arrojado como afuera como rama seca que se recoge y se lanza al fuego para que se queme. Y es lo que se conoce como el fuego del infierno, el fuego de vivir eternamente separado en su presencia, de tormento, de caos, de sufrimiento y de horror. Todo este estudio se resume en que tenemos que aprender a permanecer unidos, aferrados, soldados al corazón del Eterno, para que las cosas malas de este mundo no nos seduzcan y corrompan como han hecho con muchas personas. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como dice el mismo Jesús, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Tenemos que aprender a guardar sus mandamientos, aprender a ser amigos del Eterno, porque más adelante dice, ustedes son mis amigos si hacen todo lo que les he ordenado. Y ya perdimos el nombre de siervos según el verso 15, ya no los llamaré siervos porque el siervo ignora las cosas que hace su amo, pero el amigo no, el amigo conoce el corazón, conoce los deseos y la intimidad de sus otras amistades. Es una palabra muy profunda, cualquiera no se puede llamar amigo, porque muchos desconocen ese concepto. Y dice aquí el verso 16, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. El Eterno decide quién elige y a quién no elige. Esto es como el azar, es a quien Él quiere en su soberana voluntad. Y nos ha designado, dice, para que ciertamente vayamos y produzcamos fruto, para que todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los conceda. Y en el último verso, que es el 17, nos da la orden de amarnos unos a otros. ¿Por qué entonces pasan los años y no vemos respuestas a nuestras oraciones, a nuestros clamores? Estamos lidiando con las mismas situaciones de familia, las mismas situaciones de mal carácter, de estancamiento económico y tantas crisis y cosas malas. La misma Biblia nos responde, si las cosas no están fluyendo como tienen que fluir, sin presión y sin afán, entonces ¿por qué no estamos permaneciendo en Él? Y si no estamos permaneciendo en Él, entonces ¿por qué no lo amamos en verdad? O lo estamos buscando por la hipocresía de querer que nos dé respuesta a nuestras oraciones egoístas y nosotros no querer hacer lo que Él verdaderamente demanda. Porque desgraciadamente los seres humanos nacemos con esa maldición de egoísmo, de querer superarnos a nosotros mismos, querer ser el centro de atención, los más famosos, pasar por encima de los demás para lograr lo que nosotros queremos, inclusive por encima de los seres queridos. Y eso es una maldición de iniquidad que tenemos que romper. Cada día desgarrar nuestro corazón, ayunar, orar, clamar, romper con esos malos patrones y practicar el bien. Dicen los expertos pues, que para que una cosa se haga un hábito tienen que pasar 21 días. Y después de 21 días el subconsciente lo convierte en hábito y empezamos a funcionar automáticamente en eso. Para que la oración, el ayuno, el estudio lento y detallado de las escrituras se haga un hábito, tienen que pasar 21 días y tenemos que perseverar en esas cosas. Una persona cuando va por primera vez a un gimnasio no se pone esbelta de la noche a la mañana, no tiene el cuerpo que desea. Tiene que perseverar semanas y meses hasta alcanzar los resultados, así es la vida espiritual. Muchas cosas no se dan de inmediato, sino en la voluntad del Eterno. Tenemos que permanecer en Él para que Él permanezca en nosotros. Y al permanecer nosotros en Él por decisión propia de nosotros mismos, usando correctamente nuestro libre albedrío y voluntad, ese amor es derramado en nosotros y vamos a sentirnos diferentes. Pueden sanar esas enfermedades psicológicas, mentales, que vienen en la mente, que enferman el cuerpo, que son de diferentes tipos. Esas enfermedades estomacales, ese insomnio se tiene que ir, porque cuando el amor del Eterno entra, las cosas tienen que cambiar y nuestras vidas empiezan a madurar. Y bueno, esta es parte de la palabra que quiero compartir con todos ustedes que la escuchan, que les sirva de profunda reflexión. Yo aquí donde estoy en ese proceso de cambio, no soy más perfecto que nadie, pero no podía callar esta bendición. Saludos y bendiciones.